Buenas tardes, nosotros conformamos por el equipo de Alquicira Ballesteros Pamela, Cervantes Solís Miriam Avish, Jiménez Juárez Andrea Sofía, Vanegas Zárate Carla Alejandra y García Guevara Edira Mayeli. A nosotros nos tocó hablar sobre el ruido. Bueno, yo les voy a dar la introducción. El ruido es todo sonido que puede producir una pérdida de audición, que es nocivo para la salud o inferir en una actividad en algún momento dado. Un sonido se genera por una superficie en movimiento que se transmite a través del aire, disminuyendo su intensidad con distancia y el entorno físico. En un principio los ruidos no son ni positivos ni negativos y solo son una sensación subjetiva cuyo nivel de molestia está influido por la calidad y duración y por supuesto la tolerancia de cada individuo. Ya, ponle pausa. Las principales fuentes de ruido son de origen natural, como lo son el viento, el trueno y los olajes, aunque también están las que son de origen antrópico, en las que destacan el tráfico terrestre y aéreo, las obras públicas, algunas instalaciones industriales y la construcción de edificios. En los núcleos urbanos, las fuentes de contaminación acústica son muy diversas, pero estas suelen englobarse en 4 categorías que son las siguientes. El 80% del ruido producido en la ciudad se debe al tráfico rodado y la circulación de vehículos, el 10% de obras y construcciones industriales, el 6% de ferrocarriles y el restante 4% a bares locales musicales y otros tipos de actividades. Se destaca como las zonas más ruidosas a las que son próximas a las vías de ferrocarril, autopistas, aeropuertos, etc. Les voy a hablar sobre el comportamiento en el aire y el ambiente. Bueno, la contaminación acústica suele considerarse un problema urbano, pero también tiene efectos negativos en la naturaleza, donde altera la distribución y el comportamiento de las especies clave, lo que puede tener efecto en cascada sobre la integridad de los ecosistemas. Un ejemplo de estos efectos son en el que se presentan las plantas, que pese a no percibir el sonido, son víctimas colaterales de la contaminación acústica. El ruido afecta en primer lugar a los animales, como ejemplo en las aves. Las aves evitan ir a sus nidos para donde se encuentran sus crías o huevos, y esto afecta a la tasa de reproducción. O puede hacerlo interfiriendo en la capacidad de oír a presas o depredadores, que como en el ejemplo como los felinos, que dependen del oído para poder cazar, y esto afecta a su capacidad de supervivencia. Las especies que son más vulnerables al ruido son las aves, las ranas, los cetáceos y también las plantas. Voy a hablarles sobre los efectos a la salud que tiene el ruido. Los altos niveles de ruido afectan a millones de personas que conviven diariamente con ruidos sobresalientes a los 65 decibeles. Aquí podemos dividirlo en 2 partes, en la rama fisiológica y la rama psicológica. Voy a empezar hablando sobre la rama fisiológica. En la rama fisiológica tenemos la más común, que es la pérdida de audición, aunque también tenemos los efectos no auditivos. En los efectos no auditivos, el organismo se adapta de alguna manera aguantando más, pero trayendo más riesgos. Por ejemplo, los riesgos tienen afecciones en el riesgo cerebral, tienen también cambios en el pulso, tienen problemas en el proceso digestivo, en el trastorno intestinal, en cólicos, entre otras cosas. En los efectos psicológicos tenemos el más común, que es los efectos del sueño. Eso quiere decir que las personas no pueden dormir gracias al ruido o incluso despiertan a personas que ya han conciliado el sueño. Esto trae conductas negativas hacia esas personas, ya que pueden ser más agresivas o incluso irritables. En los efectos en la memoria se ha comprobado que las personas que hacen alguna tarea sin ruido tienen mejor capacidad de guardar memoria y recordar cosas.
A las personas que conviven diariamente con ruido se les complica un poco más. Y tenemos los efectos a la atención. El ruido hace que te distraigas más, haces que las cosas importantes sean menos relevantes. Esto afecta mucho a las personas que están embarazadas. Por ejemplo, si una persona que está embarazada y ha vivido toda su vida en un lugar donde hay ruido, no afecta tanto hacia el bebé, pero sí si a una persona que apenas va a las 5 semanas de gestación, sí puede afectar al bebé. Esto les digo que afecta más a las personas que están embarazadas y esos son los principales riesgos que tiene a la salud el ruido. La normatividad de salud ambiente es la norma oficial mexicana NOM 081 ECOL 1994 que establece los límites máximos permisibles de las emisiones de ruido. También es el método de medición de los niveles emitidos. Su campo de aplicación de esta norma se aplica en las pequeñas, medianas y grandes industrias, al igual que en servicios públicos y privados. Algunas referencias de esta norma es la NMX AA40, que es la clasificación de ruidos, la NMX AA43, que es la determinación del nivel sonoro emitido por las fuentes fijas, la NMX 59, que son los sonómetros de precisión, y la NMX AA62, que es la determinación de los niveles de ruido ambiental. Los dosímetros de ruido Donsevan sirven para medir la exposición de ruido a la que está expuesta una persona durante su jornada laboral. Como es inalámbrico, mayormente se utiliza en aeropuertos y en lugares en los que se puede transportar fácilmente, y también sirve como una forma de cuidado auricular para la persona para evitar accidentes. Los sonómetros para ruido sirven para medir el ruido específico que se da en una comunidad y también sirve para medir el ruido ambiental que se da por emisión de varias fuentes. Dentro de los sonómetros para ruido existe el sonómetro Optimus Yellow, Green and Red. El Green y Red solo son una gama de sonómetros Optimus y por ende no tienen como una especificación de qué es lo que hacen, mientras que el sonómetro Optimus Yellow sí tiene una especificación de qué es lo que hace, que es el que mide el ruido, pero hasta un cierto nivel porque está normado. El mantenimiento de los equipos incluye un examen minucioso de las partes y los sensores del equipo en general. En este también se realizan las siguientes actividades: revisión general del estado y funcionamiento del equipo, cambio de las partes según el diagnóstico, limpieza de cada una de sus partes internas, cambio de los sensores a cada equipo de acuerdo con su diagnóstico y la calibración del equipo y prueba de verificación de funcionamiento. Para realizar un monitoreo necesitas 4 pasos. El primer paso es realizar una medición de rutina. El segundo paso es realizar mediciones de los niveles acústicos en áreas muy ruidosas. Para esto existen 3 niveles. El primer nivel es la medición básica, que ayuda al empleado a cuantificar el entorno del ruido. El segundo nivel es la medición exhaustiva, que implica reunir información detallada sobre tareas o trabajos y sirve para determinar las exposiciones al ruido. Y el tercer nivel es la medición de control del ruido. Aquí se centra en identificar y priorizar las opciones para reducir los peligros del ruido. Muy bien. El paso 3 es crear un plan de muestreo del ruido. Dependiendo de los resultados obtenidos, se elabora un plan para ver cuántas mediciones se deben de tomar. Y por último, el paso 4, que se promedian los niveles de ruido a los que se exponen los empleados. Muy bien, el objetivo del monitoreo es ver cómo varía el ruido con el tiempo según la tarea que dure el trabajo. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros ya hablamos en nuestra exposición y lo que investigamos, llegamos a la conclusión de que el ruido, hay gran conciencia de lo que ocasiona en las personas, que son consecuencias negativas. Y esto varía dependiendo en el lugar donde te encuentres, si es muy ruidoso. Las consecuencias que puede provocar vienen desde un trastorno a la hora de dormir, dificultad para concentrarse y algunas lesiones que ya comentamos durante la exposición. Y esto depende de la intensidad y duración del ruido. La contaminación que el ruido provoca viene en grandes concentraciones en lugares urbanos, lugares industriales
y lugares transitados, de lugares muy transitados por vehículos. Es por eso que es importante el ejercer nuestro derecho a mantenernos en silencio o mantenernos callados para evitar o disminuir esta contaminación que sufrimos innecesariamente. Bueno, espero que nuestro tema les haya dejado un aprendizaje significativo y gracias por su atención.